tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas. Y una vez más aquí de Nakapsan trayéndoles figuritas para que ustedes tengan alternativas para estas fiestas navideñas. Y es que este Winter Soldier acaba de llegar aquí. Bueno, ya tiene algunos días, pero pues ahí pueden notar. Me pedían ver esta figurita, aquí la tienen. A primera vista lo que puedo decirles es que el semblante es muy bueno. El molde también es muy bonito, muy perfecto. Vean. Toda la calidad, todos los elementos en él. Como ya sabemos, pues hemos visto algunas otras figuras de este tipo con un acabado bastante excelente, bastante cercano a lo que estamos viendo ahorita. Y la verdad que me complace mucho decirles que la calidad pues no es excelente, pero tampoco es deficiente. Así que van a tener una buena opción en esta figura si es que ustedes quieren adquirirla. Por ahí pueden notar también el semblante un poco amenazante en la cara. Aunque no es perfecto el rostro. Ya vamos a estar viendo cada uno de los elementos de esta pieza, pero por lo que vemos a primera vista creo que sí está cumpliendo muy bien. Y para ver el contenido de la figura pues tenemos una base, tenemos un par de fundas para cuchillas, unas cuchillas desenfundadas, unas cuchillas también totalmente enfundadas, 4 manitas intercambiables. Tenemos 2 accesorios laterales para los bolsillos, un antifaz, ahí pueden notarlo, y tenemos 4 caritas intercambiables. Ok, y bueno, para ver sus articulaciones, vean el detalle del brazo, es un color metálico el que tiene muy bonito, muy bien aplicado. Los relieves también se notan muy bien, tal vez con un deslavado se notarían aún mejor. Pero bueno, vamos a ver las articulaciones. En cuanto a la cabeza, cuello, pues esta es toda su movilidad hacia atrás. Ya pueden ver que el molde aquí impide el movimiento hacia la parte el posterior, no puede voltear hacia arriba muy bien, pero bueno, eso es lo que nos ofrece. Hacia enfrente, ahí tienen, ayudado por el cuello, sí que tiene mucho rango. También tenemos pivoteo, la rotación 360 pudiera estar presente, pero nuevamente el molde impide el movimiento y ya ven que al momento de estar manipulando la cara está saliendo de su lugar, es un problema. El cuello también está un poco movible y pueden verlo, que es una pieza totalmente aparte para ayudarle con el dinamismo. Los brazos, como siempre, tienen una articulación extrema hacia arriba, los hombros, nada le va a impedir, noten ese ángulo muy amplio. También tenemos la rotación 360, movimiento como tal de mariposa no hay, pero la articulación pues sí le ayuda mucho a que pueda cruzar el brazo hacia la parte del centro o que pueda hacerlo también hacia atrás. Ahí pueden verlo, notarlo, miren. Ok, tenemos esa articulación de tipo con pin cilíndrico de un lado y bolita del otro. Ahí se puede notar y pues ya saben que esto le permite hacer movimientos un poco más dinámicos a lo que es el molde. También tenemos la rotación de bíceps. En el codo tenemos una unión simple. Este va a ser su mayor rango de movimiento. Tenemos rotación en el eje superior y también tenemos rotación en el eje inferior, como ya pueden verlo. Ahí pueden notarlo, ¿sí? También tenemos un poco de rotación angulada, pero en esta ocasión como que se siente algo limitada. La manita va a tener su bisagra y también tiene su movimiento de rotación, aunque la bisagra está un poco dura, si pueden notarlo. Tengan cuidado con sus articulaciones. En la parte lateral, como siempre, tenemos estas vistas o estas piezas que se mueven, aunque están muy pegadas con esta figura, tengan cuidado. Incluso el material es un poco suave, no es rígido en esta ocasión, así que pues tengan cuidado, no se vaya a torcer en esta parte o se vaya a doblar y se vaya a deformar. Así que pues no recomiendo mucho estar moviendo las partes laterales. El pecho, vaya que sí está segmentado, ahí pueden verlo. Movimientos oblicuos lamentablemente no va a tener muchos, como pueden verlo. La rotación también está un poco limitada, está dura. Ahí pueden escucharlo. Hay que lubricar, amigos míos. Hacia enfrente, pues el abdomen sí abate mucho, con total dinamismo. Hacia atrás también va a poder hacer poses muy buenas. Y pues en la cintura ya ven que sí puede ofrecernos un poquito más de movimiento oblicuo, aunque está muy duro, amigos míos. Tengan cuidado, lubriquen esas partes para que no tengan ningún problema con su figura. En esta ocasión, pues estos accesorios para guardar cosas pues también giran como con otras figuras, también tiene el movimiento de arriba abajo. Lo malo es que no tenemos la articulación que pues ya acostumbramos con este tipo de figuras. Vean, hacia afuera va a ser muy poco o muy nulo el movimiento, además de que es un plástico suave. Al momento de estar moviendo la pierna o hacer una pose muy extrema, esto se puede deformar y pues tengan cuidado, porque si se deforma va a quedar, al momento de que lo regresen a estar en su pose normal, pues esto va a quedar por acá volando, va a quedar deformado. Así que pues esas son un poco de contrariedades, pero de que tiene movimiento, también está segmentado. En el split tenemos esto, ahí está. La pierna hacia enfrente, pues ahí lo tienen.
Ese va a ser su mayor rango. Hacia atrás el molde va a impedir un poco. Tenemos la rotación de muslo, si hay, mírenlo. Ahí lo tienen. En la rodilla tenemos esta articulación a la que ya nos tienen acostumbrados. Y sí puede pegar la pantorrilla con el muslo. Ahí lo tiene. Muy bien. Rotación, pues sí, sí hay, como siempre. También tenemos rotación. No, sí es un poquito angulada para que puedan darle ustedes todavía mayor dinamismo. Que pueda pegar todavía más el pie hacia la pompa. Vean. Si se puede. En la parte del empeine tenemos una bisagra muy amplia. También tenemos pivoteo o ángulo. Y la punta del pie está totalmente funcional. Así que la articulación, como siempre, está totalmente funcional. Y cumple con cualquier pose que ustedes puedan querer. Bueno, y bien, para aquellos que no saben, este producto es una maravilla. Hace un poquito, pues esto no se movía. Y eso fue porque estaba totalmente socado, pegado. Pero una vez que ustedes lubrican el accesorio, el monito o lo que vayan a despegar o querer que tenga mayor movilidad, pues miren, le da un dinamismo completamente distinto. Esto hace un momento pues no se movía y ahorita pues ya tiene movimientos totalmente oblicuos. Así que amigos, solamente es cuestión de que ustedes lubriquen su figura. Y para ver los accesorios pues tenemos la base tradicional. Ya sabemos que puede rotar en el eje, puede tener este movimiento articulado y que también tiene su argollita. También tenemos estas piezas que son como bolsillos para los costados de la pieza, la figura. Aunque amigos, estas piezas solamente entran de este lado. Esta de aquí lamentablemente no entra. El pin es demasiado grueso para ese orificio. Pero sí entran estas que son las dagas enfundadas. Así que pues esto es más que obvio que va de este lado. También podemos ponerle más accesorios en donde ustedes quieran. Si quieren poner el cuchillo ya sea en alguno de estos orificios por aquí, ahí pueden hacerlo. Si quieren ponerlo aquí, ahí pueden ver que también puede hacerse. Y bueno, miren, ya si ustedes quieren añadir más detalle a la figura, también tienen estas funditas que se pueden acoplar a estos mismos orificios. También caben en los de atrás, aunque pues lamentablemente no podemos poner ninguna de las dagas dentro. Ok, aquí tienen el detalle de los puñitos. Pueden notar ahí que tiene algunas inconsistencias en cuanto a las manitas. El molde no está completamente bien preservado. Ahí pueden ver el otro, el metálico. Y tienen un orificio, dejan pasar objetos a través de ellos, pero este mismo es muy pequeño, como pueden ver si pasa. Aún así las dagas pues son demasiado gruesas para entrar en dichos orificios, así que pues ya sería que ustedes se adapten por medio del calor para poder utilizarlos con ese accesorio. Y vean el rostro, este rostro pues un poquito calmado, serio, pero a la vez amenazante. Y vean ese par de manotas extendidas. Cabe resaltar que la mano del brazo metálico tiene ese orificio. Yo auguro que es para los accesorios que vienen con la figura del Capitán América, para poder adaptar el escudo. Pero bueno, ya cada quien me dará sus anotaciones, si puede ser o si no. También chéquense este segundo rostro. Un rostro con los ojos viendo hacia un costado. Creo que se nota bien. Y aquí tienen lo que son estas manos gatilleras. Aunque lamentablemente no tenemos armas con la figura, pero sí tenemos estas dagas y las sostiene bastante bien. El marco está corrugado para que puedan sostenerse y que no se deslicen, así que pues no tendrán problemas. Noten también ese rostro, un tercer rostro que está mirando ahora hacia el costado contrario del que vimos hace un momento. También tiene esta cara con antifaz, que como que se va a ver un poquito desfasado. No sé, para mí me da esa impresión de que no está bien centrado, bien cuadradito. Bueno, y miren, también tenemos por último el antifaz. Que el antifaz tiene algo de detalles o problemas. Vemos ahí atrás que tiene unos pincitos, unas patitas que deberían de ajustarse a las caras. Lamentablemente no es así. Puede estarse cayendo muy fácilmente. Ya será cuestión de que cada quien lo adapte a su manera. Pero pues sí, el plástico es algo suave, cuestión por la que no se va a estar ajustando de la manera correcta. Como pueden ver ahí las patitas pues se deslizan o no alcanzan a agarrarse bien a las caras. Bueno mi gente, y ahí tienen el resultado de cómo se ven cada una de las caritas que tiene esta figura con ese antifaz que tiene como accesorio. Y para verlo en escala aquí lo tienen con figuras de su mismo tipo y con una Marvel Legends. Y aquí lo tienen con el Capitán América de SH Figures, la versión de Civil War, y con un custom de otro Capitán América. Recuerdan por ahí ese video hace mucho de esta pieza que me llegó de AliExpress. La medida de Bucky de pieza a cabeza, mi gente, es de 15 centímetros para que lo tengan muy en cuenta.
Y bien, mi gente, díganme, ¿les gustó? ¿No les gustó? ¿Qué piensan de esta figura? Ahí tienen todo el contenido de este video para discernir, para decirme qué piensan, qué opinan. Recuerden que la opinión, la última palabra, la tienen ustedes mismos. Aún así les recuerdo que no hay nada como tener la versión oficial de estas piezas. Pero bueno, eso es lo que tendremos por el día de hoy. Les recuerdo que si les gustan mis videos, por favor, apóyenme con su like, suscríbanse, activen la campanita para que sigan recibiendo las notificaciones de los nuevos contenidos que vamos a estar subiendo. Y por supuesto compartan con más gente para que puedan acceder a lo que es la economía dentro del coleccionismo. De mi parte el día de hoy es todo. Les doy muchas gracias por darse el tiempo de ver este video y nos vemos en una próxima emisión de su canal, Daniel-san. Muchísimas gracias y hasta pronto. Bye bye. Adiós. Hasta la otra. Gracias.